El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se preocupen en la faja de oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella, y si no la merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no escucha sus palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. En esta mañana que hemos escuchado la lectura del libro del Génesis en el capítulo 44, del versículo 18 siguientes, ya nos narra cómo José se da a conocer a sus hermanos. Recordemos la historia de José, hijo de Israel, que por envidia de sus hermanos lo vendieron como esclavo, y eso les pesa a ellos. Y luego hoy les dice: yo soy José, y les hace una pregunta: ¿vive todavía mi padre? Y ellos le comentan que sí, que está vivo, y les dice: yo soy José, su hermano, al que vendieron a los egipcios, pero no se preocupen, que eso lo tenía destinado Dios para salvarlos a ustedes también del hambre. Los planes de Dios son perfectos. A veces los seres humanos nos llenamos de miedo, de angustia, y nos vamos olvidando que Dios nos ama y que nos cuida todos los días. Él procura que no nos falte nada, pero a veces somos nosotros los que somos malagradecidos con Dios. Por eso Él dice: ni les pese el haberme vendido. Aquí, pues, para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Si hacemos un paralelo entre José, que es vendido como esclavo, recordemos que también Jesús es vendido por uno de sus apóstoles, y lo tasan como el precio de un esclavo. Miren, estos dos hombres, José en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento, que es vendido, entrega su vida, muere para la salvación de nosotros. Y hoy en el Salmo se nos dice: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Esa es la maravilla que Dios va haciendo durante el camino para salvarnos a nosotros. Y por eso, qué bueno que meditemos también y miremos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el día de hoy, capítulo 10, del 7 al 15. El Señor los envía a sus apóstoles y les dice: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Curen enfermos. Pero ¿a qué enfermo hay que curar en la actualidad? Al enfermo que se cree todo lo que nos presentan en la televisión, en las redes sociales, en la prensa. La gente tiene sobreinformación y se va llenando de angustia y de miedo, y el miedo nos vuelve cobardes. Vamos leyendo todo lo que nos van pasando y lo que nos van diciendo y nos lo terminamos creyendo. Entonces, qué bueno también tener esa fe tranquila, serena, y por eso el Señor les dice: vayan, y a la casa donde lleguen,
saluden con la paz. La paz del Señor esté en esa casa. Por eso, qué bueno que tengan la oportunidad, todo aquel que usted viene al templo, se llena de la paz de Dios y sale, y tiene que salir convencido de que usted se ha nutrido, que se ha llenado de la paz de Dios y que encuentre a la persona que quizás usted no la habla, que usted tiene dificultad y que tiene problemas, y Dios te la puso en el camino. Ese es el momento de decirle, de darle la paz, de llevarle la paz de Dios. Porque es muy fácil darnos la paz en el templo, cuando antes de la comunión dice, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos de Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. Aquí en el templo es muy bueno. Aquí en el templo no la podemos dar la paz. La paz hay que darla a aquel que está afuera, aquel que nos hace la vida imposible, aquel que nos persigue, aquel que nos incomoda, aquel que habla mal de uno como persona. A ese hay que llevarle la paz. Si él no te recibe la paz que tú le brindas, listo, no hay problema. Ya usted cumplió, usted hizo la tarea que le manda el Evangelio. Por eso dice, si no lo reciben o no los escuchan sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad sacudan el polvo que se le ha pegado en los pies. Usted cumple la misión de anunciarle y darle a conocer al otro, porque es muy fácil darnos la paz en los que estamos en el templo, pero lo que nos encontremos en la calle, con el que nos incomoda, con aquel que ustedes saben que hay algún problema. Por eso el Señor Jesús prepara a sus apóstoles y también nos dice a nosotros, a veces pasa muy de frecuente en muchas parroquias. Yo aquí estoy nuevo, llevo 8 días ya, hoy es jueves, y 8 días de haber llegado con ustedes, pero miren, a veces ocurre esto en algunas parroquias. Va a celebrar la misa un padrecito y dicen, ¿quién va a celebrar la misa? El padre tal. Qué feo eso. No, hombre, si es un sacerdote, es un ministro de Dios, entonces ahí no hay paz, ahí no hay paz. Miren, y eso entonces, ¿qué corazón es ese? Y si pueden comulgar, comulgan. Entonces, no hay que hacer eso. Es un ministro de Dios, y el sacerdote que está en la misa es el alter Cristo, el otro sacerdote, el otro Cristo que le presta las facultades a Dios para celebrar la misa. Cuando dicen así, ese padre va a celebrar la misa. No, si hemos tenido esos pensamientos hay que confesarse. Hay que buscar la reconciliación de Dios, porque es que no estamos rechazando al sacerdote, sino rechazando al mismo Cristo. Bueno, no sé por acá, pero en otros lugares se da. Entonces, no, es que yo sé que nosotros tenemos el aprecio por un sacerdote, por el otro, pero hoy que es jueves vocacional, todo sacerdote que llegue al sacerdocio, que haya recibido una formación en el seminario y llegó al sacerdocio, no fue por voluntad propia, sino porque Dios lo llamó y le fue preparando el camino. Que lastimosamente en el camino nos llenamos de vicios, de resabios, de cosas que no son sanas como sacerdote. Por eso está la misión, está la tarea de los fieles de orar por la santidad de los sacerdotes. Y también nosotros tenemos que orar todos los días para nuestra santificación. El Papa Francisco dice, los fieles tienen el deber de buscar la santidad porque Dios es santo, pero el sacerdote tiene la obligación de llegar a ser santo, la obligación. Entonces hay que orar unos por otros, hay que orar unos por otros. Entonces, porque miren que el sacrificio que hace un muchacho cuando entra al seminario es muy grande. Deja a su familia, deja a su pueblo, se va. Luego cuando termina, uno dice, no, listo, casi poco comparte con su familia, porque la familia del sacerdote es su parroquia. Ustedes, en el caso nuestro, con el padre y yo, la familia nuestra son ustedes.
que tenemos que orar por ustedes, que llegan a la casa cural, Padre, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Entonces uno tiene que vivir siempre orando, pidiéndole la asistencia al Espíritu Santo para darles una voz de aliento. Y uno dirá, ¿y al sacerdote quién lo escucha? ¿No se han puesto a preguntar ustedes? Uno escucha multitud de personas, ¿y al sacerdote quién lo escucha? Dios. En la oración que nosotros hacemos, que nos sentamos frente al Santísimo, oramos y decimos, Señor, te encomendamos la santidad del sacerdote. El sacerdote es lo más bonito que un hombre puede tener, que es el don de Dios. Y la familia que tiene la dicha de tener un sacerdote en la casa es inmensa. Y ustedes, como fieles, como dueños de esta parroquia, tienen que sentirse dichosos porque hay un sacerdote en el pueblo, ahora somos dos, ¿no? De sentirse orgullosos y decir, qué bonito que nuestro templo, nuestra parroquia cuente con 2 sacerdotes, porque hay en otros lugares donde el sacerdote va una vez al año, y eso sí puede ir, y ahora pues con tanta cosa que vivimos casi no van. Entonces agradezcámosle, démosle gracias a Dios, y hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole al Señor que envíe más obreros a su mies, que los que están en el seminario no se desanimen, sino que tengan la valentía de decir, bueno, yo dejé todo por ti, Señor, ahora sí, ayúdame y dame la gracia de llegar, si es la voluntad de Él. Pero esa tarea también le corresponde a cada uno de ustedes, los fieles de la parroquia de San Francisco de Asís, de orar por los sacerdotes, y tranquilos, no se me angustien ustedes, no se preocupen, que el Padre y yo estaremos orando siempre. Cuando el señor obispo me dijo, Padre, te has enviado a la parroquia de San Francisco de Asís en el Alto, desde ese momento ya empecé a rezar por todos los de esta parroquia. Yo no sabía quién era, pero pues yo ya no pertenecía a la otra parroquia, ya empecé. Me dieron apenas 8 días para medio cuadrar las cosas, y desde ese instante ya ustedes estaban en mis oraciones. No está diciendo que uno dejaba a los otros que sin orar, no, porque la misión ya es cada uno de ustedes, sus familias, sus problemas, sus dificultades. Tengan presente eso, que siempre están en el altar. Y también los fieles que nosotros dejamos en las otras parroquias o en las parroquias que yo he servido también, siempre los tengo presentes en mis oraciones para que el Señor los acompañe y los bendiga siempre. Pero ahora ustedes son nuestra responsabilidad y oraremos siempre por ustedes, para que de sus casas, para que de sus familias, ustedes les regalen una vocación a la vida religiosa o al sacerdocio. Depende de ustedes. Oren mucho y pídanle a Dios que de sus familias salga un hijo sacerdote o una hija religiosa, que es el mejor regalo para su familia y también para este pueblo y para nuestra parroquia. Que el Señor nos acompañe en este día y nos bendiga en toda esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.